Buenos días. Continuando con el curso de atención de emergencia prehospitalaria, vamos a introducirnos a lo que es el síndrome coronario agudo. Bueno, mi nombre es el doctor Ricardo Freile, ya me conocen por los cursos anteriores. Vamos a continuar. Bueno, primero, lo más importante en el síndrome coronario agudo es clasificar bien el dolor torácico, porque es una de las causas más comunes de consulta en los servicios de emergencia. Cuando ustedes tienen un dolor torácico, lo más importante es ver si es causa cardiológica o no cardiológica. Dentro de las causas no cardiológicas hay causas digestivas, hay causas neurológicas, hay causas musculoesqueléticas, tumores de la pared torácica, etc. Pero cuando ustedes clasifican el dolor torácico cardiológico, hay coronario y no coronario. Esto me refiero a coronario cuando son causas propiamente relacionadas con el infarto, y no coronario cuando son problemas aledaños a la parte del corazón, pericardio, miocardio, rotura de cuerdas tendinosas, entre otros. Cuando ustedes clasifican el síndrome coronario agudo, ustedes deben tener en cuenta de que está producido por un aumento en la demanda de oxígeno y una falta de las arterias de llevar el mismo al miocardio. Este tipo de dolor torácico es importante saber que puede ser la causa más común es por aterosclerosis, o sea, formación de grasa en las arterias con formación de una placa y al mismo ruptura de esa placa y formación de un trombo. Pero hay otras causas secundarias que pueden ser, por ejemplo, un vasoespasmo coronario, utilización de drogas como simpático-miméticos, anfetaminas. También causas, por ejemplo, por disecciones aórticas, que se disecan las arterias. Y otras causas que son menos comunes, pero igual es importante tenerlas en cuenta. Tienen que acordarse que el dolor torácico tiene una característica importante. Es un dolor tipo opresivo, precordial, que se irradia entre las tetillas hasta el nivel del cuello y nuevamente abarca la cara interna del brazo del lado izquierdo. La razón de eso es por la inervación. Los nervios simpáticos del lado izquierdo inervan la mayor parte del corazón y por lo cual provoca dolor en dicha área. Cuando ustedes ven las arterias en un síndrome coronario, se forma, como vemos aquí, la placa de ateroma, y esa placa de ateroma comienza a obstruir hasta que un punto se rompe la placa. Eso aumenta la agregación plaquetaria y forma un trombo oclusivo, como está en la imagen, y impide el paso de sangre por la luz. Entonces, cuando ustedes ya clasifiquen el síndrome coronario, una persona que viene con este dolor a la emergencia o en la parte prehospitalaria, ustedes tienen que inmediatamente pensar, ¿este síndrome coronario es una angina inestable o un infarto agudo de miocardio? Y haciendo repaso del mismo, siempre tome en cuenta varios puntos para englobar más el dolor torácico y el síndrome coronario. Como habíamos dicho, localización retroesternal, no se modifica con esfuerzos, se irradia hacia el miembro superior izquierdo de la mandíbula, es tipo opresivo, como que si se le sentaran en el pecho, de gran intensidad, dura aproximadamente más de 30 minutos, el paciente refiere que el dolor no calma fácilmente, no cede con el reposo si no estuviéramos hablando de un dolor de una angina estable, algo más benigno en el manejo, y puede acompañarse de otros síntomas como síntomas vagales, me refiero a náuseas, vómitos, fatiga, debilidad y sudoración. ¿Cuáles son las alteraciones del electrocardiograma? Las más importantes son en la onda T y el segmento ST. Dentro de este módulo les anexé la lectura de un electrocardiograma muy básico para que tengan relación de dónde están las alteraciones cuando un paciente sufre un infarto. ¿Qué factores desencadenantes? Por lo común, esfuerzo físico intenso, estrés emocional, ambientes muy fríos pueden desencadenar aumento de las catecolaminas, de la adrenalina y noradrenalina, y esto estimular el cierre de las arterias y por lo tanto el síndrome coronario. Hay pacientes que no tienen el típico dolor torácico que uno estamos conversando, sino que presentan a veces disnea o sensación de ahogo, o por ahí unas molestias muy inespecíficas, y es más común verlo en mujeres, diabéticos, ancianos, así que hay que tener en cuenta esto cuando valoramos un paciente con dolor torácico. Cuando ustedes ven a un paciente con un síndrome coronario, siempre primero es clasificarlo sin elevación del ST y con elevación del ST, esto porque va a dar la terapéutica adecuada. Cuando están sin elevación del ST, el paciente hay que darle toda una gama de medicamentos, pero
no involucra el uso de medicamentos o medidas invasivas para abrir la arteria, lo cual sí ocurre con el infarto con elevación de ST. Entonces lo que quiero que tengan en cuenta es que cuando ustedes ven un infarto con elevación del ST, es el más grave, el más importante, requiere un tratamiento adecuado y rápido, porque cada minuto que esa arteria esté tapada, que es lo que ocurre en el infarto con elevación del ST, el paciente comienza a tener mayor mortalidad, debido a que hay mayor daño de miocardio, mayor riesgo de muerte. Entonces hay que tener mucho ojo con estos pacientes. Dándole un poquito más de énfasis a la parte del síndrome coronario, quiero recordar qué es la isquemia. La isquemia es la falta transitoria de oxígeno en el flujo coronario. ¿Por qué digo transitorio? Porque puede ser que tenga un vasoespasmo, o puede ser que la obstrucción sea parcial o momentánea y vuelva la arteria a abrirse y a pasar el flujo de sangre, y simplemente fue algo de minutos. Cuando ustedes ven la isquemia hay de dos tipos, subendocárdica y subepicárdica. ¿A qué me refiero con esto? Es que cuando ustedes ven un electrocardiograma y el paciente viene con dolor de pecho y ustedes ven una imagen como la primera, donde ustedes ven ondas T elevadas, muy altas, con características puntiagudas, eso indica que el paciente está sufriendo una isquemia subendocárdica, refiriéndome a que la parte de la hipoperfusión está desde la cara más interna del corazón. Pero cuando ya llega a avanzarse la isquemia y comienza a tomar ya toda la pared, todo el transmural, como diría el nombre, ya comienza a haber una isquemia subepicárdica. Ya las ondas se ponen planas o negativas y los vértices picudos y con ramas asimétricas. Se dan cuenta, ya la T ya no es positiva, sino se orienta al lado negativo. Eso indica que la isquemia ya avanzó. En cambio, el término lesión es cuando la isquemia que persiste ya causa un daño en el tejido miocárdico que aún puede ser reversible. Ojo, ya cuando hay lesión estamos hablando que el miocito ya se está lesionando, pero eso no saca la oportunidad de que el paciente, si le damos medidas adecuadas, podamos recuperar y poder nutrir todavía ese miocardio afectado. Y igualmente, como tenemos la lesión subendocárdica, cuando ya hay una lesión, comienza a haber un infradesnivel del ST, lo que vemos ahí, por debajo de 1 milímetro es lo importante. Cuando ustedes ven un electrocardiograma, si tiene 2 o más derivaciones por debajo de 1 milímetro, eso me indica que hay una lesión subendocárdica. Pero en cambio, si la lesión se extiende o es de mayor importancia o ocluye todo el vaso, va a ocurrir lo que se llama la lesión subepicárdica. Esto ya afecta a toda la pared del corazón. Hay un supradesnivel importante, por lo menos pasa más de 1 milímetro, y ven cómo está en la imagen, cómo se ha elevado. Entonces, cuando ustedes vean un electrocardiograma que se eleva el segmento ST por encima de 1 milímetro en 2 derivaciones contiguas, ¿a qué me refiero contiguas? B1, B2, B4, B5, 1 y ABL, ustedes ya piensan que hay un paciente que está sufriendo un infarto. ¿Qué equivalentes isquémicos hay? Por ejemplo, cuando ustedes ven un electro pueden ver otras alteraciones eléctricas, no necesariamente con el supra-ST, pero igual me indican que el paciente está teniendo un evento coronario. Me refiero a datos de fibrilación auricular, bloqueo de rama izquierda, puede ser un análogo a un infarto. Pueden haber hasta un electrocardiograma normal y no necesariamente decir que el paciente no sufre nada. Y una taquicardia ventricular, que es una de las complicaciones eléctricas del infarto y requiere atención inmediata. Cuando ustedes ven un electrocardiograma, es importantísimo esto, el hecho de que ustedes sepan qué derivación afecta y por lo tanto qué arteria es la responsable, la que está ocluyéndose. Acordémonos que el electrocardiograma grafica de forma eléctrica la conducción en el corazón. Esto a su vez, si hay una alteración de la circulación en una región específica del corazón, me va a dar alteraciones a nivel específico en el electrocardiograma. O sea, me quiere decir que yo por la imagen eléctrica del corazón puedo decir en qué arteria está la lesión responsable. Y aquí lo tenemos. Cuando ustedes tienen alteraciones en B1 y B2 con supradesnivel, hablamos que el infarto es septal, que agarra el septum. Cuando ustedes ven alteraciones B3 y B4, hablamos de un infarto de cara anterior del ventrículo izquierdo. Cuando de B1 a B4, el infarto es anteroseptal, simplemente unes la parte anterior y el septum. Es importante que en estos tres primeros, la arteria más comúnmente responsable
siempre va a ser la de descendente anterior. ¿Ok? Siempre tengan en su mente, descendente anterior va a ocasionar alteraciones entre B1 y B4. Cuando ustedes tienen lateral bajo, me refiero a la cara lateral izquierda del corazón, son en B5 y B6. Y lateral alto es D1 y ABL. En estas caras laterales comúnmente juega parte de la circulación de la descendente anterior, y si es mucho más lateral alto, involucra más la circunfleja, que es la arteria que va a la cara lateral del corazón y parte posterior. Cuando ustedes tienen una obstrucción muy proximal a la arteria descendente anterior o el tronco de la coronaria izquierda, que acuérdense que el tronco da las dos ramas, la descendente anterior y la circunfleja, si se obstruye eso de ahí, puede ocurrir un infarto anterior extenso, que es de mucha gravedad, mucha mortalidad y requiere una evaluación rápida y tratamiento adecuado para que el paciente no fallezca. Y por último tenemos el infarto inferior, que afecta la cara, la base del corazón, y por lo generalmente está dado por las derivaciones D2, D3 y ABF, que corresponden a la arteria coronaria derecha. Igualmente en el infarto derecho, que lo vemos en las derivaciones B3R y B4R, para que tenga un poquito de conocimiento, B3R y B4R son análogos a B3 y B4 del lado derecho. Simplemente cuando ustedes ponen el electrocardiograma, en vez de poner el B3 y B4 en el lado izquierdo del tórax, lo ponen del lado, en imagen en espejo, en el lado derecho. Y con eso ven el ventrículo derecho. Esto es lo importante cuando ustedes ven el síndrome coronario. Y por último, tienen que saber qué hacer en la parte prehospitalaria. Ustedes ya saben que tienen un paciente con infarto. Acuérdense que el diagnóstico va a ser clínico y electrocardiográfico. Con estos dos datos ustedes ya pueden saber qué hacer con el paciente y a dónde derivarlo. Lo más importante siempre va a ser llevarlo a un centro donde puedan hacer angioplastía. Si tienen trombolisis, puede ayudar, pero siempre buscar la derivación a un centro con angioplastía debido a que es el método de elección para abrir la arteria. Entonces siempre tener en cuenta esto. Así no perdemos tiempo y hacemos que el paciente aumente el tiempo de daño del corazón. ¿Cómo lo manejan? Primero acostando al paciente en semisentado, debido a que a veces el infarto provoca mala mecánica del corazón y eso provoca edema pulmonar. Entonces poniéndolo en semisentado crea un poco de estado de confort. También a veces tiene náusea, entonces si el paciente lo acuestas con la náusea y los vómitos puede hacer broncoaspiración. Segundo, mantener al paciente en total reposo y evitar todo movimiento, debido a que eso consume más oxígeno en el miocardio. En caso de un paro cardíaco se debe comenzar inmediato con la reanimación cardiopulmonar. Si el paciente no tiene pulso, no respira, como habíamos visto en las clases anteriores, inmediatamente comenzamos con masaje cardíaco. El paciente debe llegar a lo más pronto a un lugar donde reciba el tratamiento definitivo lo antes posible, pero mientras tanto ustedes deben aplicar estas medidas. 1. Monitorizar constantemente el ritmo cardíaco. Las ambulancias tienen monitores, entonces ustedes deben exigir o estar pendientes de que toda ambulancia tenga este monitor básico, debido a que les va a ayudar bastante durante el traslado. Colocar oxígeno a 4 litros por minuto, 3-4 litros. Esto es importante solo cuando el paciente sature por debajo del 90%. Si el paciente satura por encima del 90%, no es necesario administrar oxígeno, debido a que está demostrado que el uso de oxígeno en pacientes con saturaciones por encima de 90 es perjudicial, debido a que aumenta la formación de radicales libres y el daño miocárdico. Colocar una vía intravenosa, un catéter de grueso calibre, de fácil acceso. Utilizar nitroglicerina, ya sea sublingual, aerosol. Si es que tienen ampollas y pueden preparar una infusión, lo hacen para ayudar a mejorar el dolor, la isquemia. A la vez el paciente mejora el confort. Darle antiagregantes plaquetarios. Siempre es importante darle a todo paciente, siempre y cuando no sea alérgico, ácido acetilsalicílico, 160 a 325 miligramos. Deben masticarlo y deglutirlo, no deben tomárselo directo porque pierde el efecto y la efectividad. Entonces deben masticar la tableta y tomarla. Si no pueden tolerar esto, deben utilizar clopidogrel, que es otra medicación que está en nuestro medio. 300 miligramos se utiliza actualmente. Son las dos medicaciones que deben usar en estos pacientes con infarto para disminuir la carga de trombo de la arteria. Y por último, si tenemos acceso a la morfina, es una medicación que hay que tener en cuenta. Cuando el paciente está con mucho dolor, no mejora con la nitroglicerina, podemos darle toques o bolos de morfina, lo cual va a aliviar el dolor y el paciente va a disminuir el consumo de oxígeno. Hay que tener en cuenta, y mucho ojo, que la morfina provoca depresión del sistema respiratorio, entonces tener cuidado en un paciente que pueda quedarse ahí somnoliento y comienza a perder la vía respiratoria, entonces hay que manejarlo con mucho cautela.
La mnemotecnia que utilizamos, MONA, no se olviden, M de morfina, O de oxígeno, N de nitroglicerina y A de aspirina. Bueno, esto es lo que corresponde a síndrome coronario. Pueden consultar con más detalle dentro de la bibliografía y aparte dentro del manual que hemos subido en el anexo. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias.